entonces voy a empezar entonces. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Miguel. Voy a empezar con el primer tema de la parte de arritmia, ¿no? Bueno, no se mueve, no me deja mover. A ver, un momentito. Mm, Su cámara está apagada. Ahora estoy intentando mover, no me deja, Ah, ya, ahora sí, es que quiero no me verlo. deja, no me deja mover. Ahí está, ¿no? Así nomás entonces. Ahí nomás entonces, ¿no? Se ve bien. Ya, bueno, entonces el tema que nos tocó es arritmia. Voy a hacer primero empezar. Ya, primero que nada, ¿qué es la arritmia? La arritmia se lo dice como una alteración de el impulso eléctrico, ¿no? Bueno, para entender un poco de la arritmia hay que entender un poco más que todo la fisiología de este impulso, cómo es que se crea, cómo es que se conduce, ¿no? Bueno, tenemos entendido que el corazón está formado por lo que sería el sistema de conducción, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y lo que sea las filas de Purkinje, ¿no? Entonces, cada ciclo mayormente está coordinado por, cada contracción que tiene el corazón está coordinado por este impulso de conducción eléctrica y una alteración mayormente en la parte de la fisiopatología, una alteración en la propagación del impulso, o sea, la creación del impulso y la conducción de esta puede provocar una arritmia mayormente se podría decir como un tejido isquémico, se puede decir que son los causantes más frecuentes de arritmia, ¿no? Después, a ver, lo mismo el concepto de arritmia es la ausencia de alteración del ritmo, ¿no? Que se origina por dos mecanismos, que es lo que dije acá, el impulso eléctrico y la propagación inadecuada. Conocemos, mayormente se clasifican la arritmia en tres tipos: ataque arritmia, bradiarritmia y extrasístole. Entre los extrasístoles, ¿qué es un extrasístole? Es un impulso externo que no va de parte del impulso inicial de la misma, del corazón, ¿no? Entonces, esto puede ser provocado por un tejido isquémico que actúa como una célula automática que tiene su propio impulso y mayormente esta se lo conoce como extrasístole o sonido ectópico o un impulso ectópico, creo que decía. Entonces, eso es una de las causas, ¿no? Después tenemos un poco de la fisiología de que la célula mayormente está compuesta por una doble membrana lipídica, eso nosotros lo entendemos, que mayormente tiene su porción hidrofílica afuera y hidrofóbica adentro, ¿no? Esto nos permite tener una separación entre la entrada, más dificulta la entrada de lo que serían los iones como ser calcio, sodio, si no me equivoco, y facilita la entrada de lo que sería pues lípido, ¿no? Por eso es que mayormente el lípido mayormente puede pasar fácilmente a las barreras de forma lo que sería el colesterol y puede formar una placa de ateroma que posteriormente puede formar lo que sería una isquemia, ¿no? Y esa isquemia puede provocar lo que sería otra vez una arritmia. Entonces, eso, ¿no? Mayormente. Y tenemos algo importante que serían los transportadores, o mejor dicho, los canales también, que se lo conoce dependiendo o si usa o no usa ATP. Si usa ATP, mayormente se lo conoce como bomba. Una de las bombas conocidas tenemos sería la parte de la bomba sodio potasio ATPasa, que son una que mayormente nos ayuda bastante en evitar, digamos, posibles edemas, ¿no? Porque recordemos que la bomba sodio ATPasa bota lo que sería 3 de sodio y mete 2 de potasio. Y esto es muy importante en la parte de las arritmias, digamos. O sea, ¿por qué? Porque la bomba sodio ATPasa nos permite regresar a la repolarización, ¿no? Botando más y más lo que sería cationes y metiendo pocos, ¿no? Habiendo una repolarización adecuada. Tenemos, a ver, las funciones principales. Ya dijimos mayormente en la bomba sodio de Peasa que evita el edema celular, mantiene un equilibrio osmótico y mayormente genera lo que sería, se lo conoce como una bomba electromagnética, ¿no? Porque mayormente a la vez que sale sodio también sale lo que sería agua, los iones de agua y pues me mantiene un equilibrio que no me produzca un edema, ¿no? Y mayormente me va generando una diferencia de potencial de acción
Esta diferencia mayormente de potencial de acción, mayormente es fundamental para las células del corazón y generen y propaguen señales eléctricas, ¿no? Eso vamos a ver ahorita qué es un potencial de acción. Ya, transporte de electrolito. En el transporte de electrolitos tenemos dos términos, que sería el transporte activo y el transporte pasivo. Nosotros conocemos el transporte activo como aquel que requiere ATP y el transporte pasivo como aquel que no lo necesita y va a favor del gradiente, como conocemos, ¿no? Pero a la vez, en este término de transporte pasivo, conocemos mayormente que hay dos tipos de gradientes. Tenemos el gradiente electroquímico y el gradiente de concentración. ¿Qué es el gradiente electroquímico? Quiere decir mayormente que el gradiente electroquímico busca equilibrar sus cargas, mientras que el gradiente de concentración busca equilibrar la cantidad, tanto la parte extracelular que la intracelular. Y esto es importante porque utilizamos este término en la fase uno o 2, si no me equivoco, cuando hay un impulso eléctrico y abre los canales de sodio, ¿no? Y eso. Entonces, esa es la diferencia entre electroquímicos y gradiente de concentración. Potencial de membrana. Se lo conoce como potencial de membrana a la diferencia mayormente de carga, como vemos aquí en la imagen. Hay una diferencia de carga entre el exterior y el interior. El interior mayormente de la célula está formado por fosfato, proteína que tienen una carga negativa, que hacen hacer esta zona negativa y afuera, como nosotros conocemos que afuera extracelular, ronda más el calcio, ronda más el sodio, y hay una diferencia de carga. Entonces, esto lo interpretamos que cuando llega un impulso eléctrico, esto se abre y produce un cambio de polaridad, ¿no? Brusca, que se lo conoce como potencial de acción en membrana, o así. Ya, entonces, eso, ¿no? Y dice potencial de membrana en reposo. Ese es el potencial de membrana, ¿no? Que es el cambio, que es esa diferencia de cargas positivo y negativo. Pero ¿qué es el potencial de membrana en reposo? El potencial de membrana en reposo es la diferencia más brusca que mayormente dentro de la célula es más negativo que afuera, si se puede decir, con espera de un estímulo o una carga eléctrica para que se produzca lo que sería el potencial de acción. Entonces, el potencial de membrana en reposo busca ya está con la diferencia más negativa por dentro para esperar lo que sería el impulso eléctrico y poder producir lo que sería el potencial de acción, ¿no? Que ese potencial de acción se puede producir en las células miocárdicas o en el nodo sinusal. Factores que mantienen la semipermeabilidad, mayormente conocemos a la bomba sodio ATPasa, también los aniones fijos que se encuentran dentro de la célula intracelular y también la membrana semipermeable, recordemos que mayormente es permeable a componentes hidrofóbicos e impermeable a componentes hidrofílicos, ¿no? Y eso, en el potencial de membrana. Bueno, aquí un poco más de la parte del potencial de membrana de reposo. El potencial de membrana de reposo, más que todo en la parte de las células miocárdicas, nos dice mayormente que estas células en los miocardiocitos en reposo es impermeable a casi todos los iones, ¿no? Pero mayormente a excepción de que cuando la célula de miocito está en reposo, a excepción del potasio que tiene su propio canal, que se le conoce como un canal refracticador o refractorio de entrada, que mayormente que permite la salida mayormente lenta de potasio, ¿no? Esto para equilibrar. Y ese potasio, mayormente como va saliendo la misma cantidad, la misma va saliendo y se va a retener un tiempo, un punto, donde hay un equilibrio de menos 90 milivoltios. O sea, se puede decir que el potasio es el principal determinante del potencial de membrana en reposo cardíaco, ¿no? Porque cuando este llega a menos 90, se lo conoce como que ya está en reposo, ¿no? Prácticamente. Y esa salida constante nos ayuda bastante también en la repolarización que vamos a ver ahorita. Se va a cortar, doctora, creo. No, Y eso siga, sería, después no, faltan 5 minutos. aquí me sale un minuto. Ya dice, ya. Entonces, esta salida constante de potasio que dijimos que sale a favor de su gradiente de concentración por su propio canal rectificador de entrada, mayormente va a volver mientras va saliendo, porque recordemos que el potasio tiene
Hmm. A veces, doctor. Ahora sí, está silenciado su micrófono. Sí, sí. Ya, bueno, entonces sigamos. Recordemos que estamos en la parte de que la célula miocárdica tiene su propio canal que va vaciando poco a poco el potasio y este mismo, poco a poco, cuando va saliendo el potasio, se vuelve más negativo internamente, ¿no? Porque está saliendo carga positiva y lo vuelve más negativo a la parte interna, ¿no? Y este equilibrio, mayormente esta salida de potasio, obviamente por el mismo canal no va a salir todo, no van a permitir que salga todo y del mismo potasio que está saliendo se vuelve a entrar hasta llegar a un punto de equilibrio que es -90, ¿no? Esto mayormente aplica a las células del miocardiocito, porque recordemos que la diferencia entre la célula del miocardiocito y la parte de las células automáticas, que son del nódulo sinusal, se despolarizan a -60, ¿no? Y esto mayormente. Eso en la parte acá. Entonces después... Entonces, miocardio como tejido excitable. En lo que sería el corazón tenemos como tres tipos de tejidos que mayormente son, se lo conoce como tejido excitable a aquel tejido que pueda ser un potencial de membrana en sí, ¿no? Y tenemos como tres tejidos, como sea la parte de los tejidos del marcapaso, tejidos de conducción y tejidos de contracción que ya nosotros ya conocemos, ¿no? Y ciertas diferencias provocan el potencial de acción, se diferencia en cada uno de estos tejidos. Y bueno, entonces llegamos al punto donde dice, ¿qué es un potencial de acción? Entonces, el potencial de acción es ese cambio brusco de polaridad, donde posteriormente ese mismo cambio brusco se va a repolarizar, va a volver a su punto inicial. En este punto del potencial de acción comprende en total unas 5 fases, donde la fase 4 es la fase inicial, ¿no? Aquí en la gráfica tenemos la fase 4 como un punto mayormente inicial, esperando lo que sería la carga eléctrica para poder abrir los canales de potasio. Y entonces, por parte. En la fase 4 está lo que sería abierto los rectificador de entrada de la parte de salida de potasio, donde va a Yo llegar al pensó que punto estaba del... en fisiología. Cierren su micrófono, jóvenes, por favor. Ya entonces en la fase 4 nosotros ya entendemos que acá llega a -90 por la parte del potasio y va a llegar el impulso eléctrico, donde va a abrir el paso a lo que sería la fase 0. En la fase 0 se abren lo que serían los canales de sodio mayormente, hasta un punto dice que va abriéndose a los canales rápidos de sodio a los -70 milivoltios, se abren impulsivamente los canales de sodio y mayormente en la fase 1 se va a cerrar los canales de sodio y se va a abrir los canales de potasio. Y en la fase 2 tenemos que conocido como la fase de meseta, se van a abrir los canales de calcio y van a seguir saliendo por el canal, lo que sea el potasio, ¿no? Y eso se conoce como la parte de meseta porque va entrando carga eléctrica y va saliendo la parte también del potasio. De este punto tenemos a la fase 3 que aquí se cierran los canales de calcio y se siguen saliendo la parte de los canales de potasio, ¿no? Que aquí ya es cuando ya inicia más la repolarización, si se puede decir. Y llegamos a la fase 4 donde de nuevo se abre lo que sería el canal rectificador de entrada de potasio, o sea, sigue saliendo con ayuda de lo que sería la bomba sodio ATPasa, que recordemos que saca 3 de sodio y mete 2 de potasio, haciéndolo un poquito más negativo la parte con espera de una nueva despolarización, ¿no? Y es, aquí es lo mismo, pero sí. Aquí es lo mismo, pero no hay mucho que decir. Ya, periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es ese periodo donde los canales de sodio se encuentran completamente cerrados. En la parte de los canales de sodio tenemos que el sodio se comprende por tres tipos, ¿no? La parte del sodio del canal, el canal mismo cuando está activado, cuando está inactivado y en el higo está como desactivado, pero es como yo lo diría más aparte como en reposo, ¿no? Entonces, tenemos lo que sería
tres periodos. Tenemos el periodo refractario absoluto, el periodo refractario relativo y el periodo supranormal, así está, ¿no? Supranormal, como está en el Uribe. Entonces, en el periodo refractario absoluto, mayormente, recordemos que va a empezar lo que sería va a haber, ya se inició el potencial, ya se inició con el impulso eléctrico y entonces ya se despolarizó. En este periodo refractario absoluto, los canales de sodio van a estar completamente, van a estar activados, pero mayormente no, y se va a desactivar, pero no va a haber un impulso que lo vuelva a despolarizar porque ya se activó, ¿no? En el periodo relativo, se dice que mayormente se empiezan a abrir poco a poco los canales de sodio y un impulso fuerte puede volver a despolarizar esta misma, ¿no? Pero mayormente siempre cuando aquí hay una despolarización, mayormente el impulso eléctrico es más pequeño, ¿no? En la parte relativa, por más que tenga un impulso fuerte, lo vuelve a despolarizar, ¿no? Y tenemos el periodo supranormal que cualquier estímulo mayormente puede despolarizarlo en sí, ¿no? Tenemos ahí está los canales de sodio, desactivado, activado, inactivado. Eso. Inactivado cuando no se puede despolarizar, activado cuando ya está despolarizado y desactivado esperando una nueva despolarización o impulso, ¿no? La automaticidad de las células de marcapaso. Las células de marcapaso, la otra es la parte de las células de miocardio. Esta es las células de marcapaso. Las células de marcapaso mayormente tienen una diferencia que recordemos que en la parte de las células de miocárdico dijimos que la primera diferencia es que se despolariza a -90, pero aquí se va a despolarizar a -60. Pero ¿quién despolarizaba lo que serían las células miocárdicas? Sería la parte, lo despolarizaba el sodio, pero acá es diferente. Aquí mayormente no hay mucha participación de despolarización por el sodio, sino lo despolariza el calcio mismo, ¿no? Y entonces, de esa manera, el calcio es quien va a ser parte principal de esta creación de un nuevo impulso eléctrico que es el que inicia mayormente a que haga las contracciones a las otras células, ¿no? Entonces, la despolarización es gradual. Mayormente dice que hay unos canales que, si no me equivoco, que son los HCN, que estas se abren cuando mayormente en la célula automática está volviendo a su fase de repolarización. ¿Qué quiere decir? Que se activa por lo que sería, que se activa cuando la célula automática se está volviendo negativa, estos canales se van a abrir. O sea, ¿qué quiere decir? Los canales HCN permiten la entrada frecuente o de forma lenta del sodio, haciendo que este llegue a lo que sería al umbral, llega al umbral que es -60, y después ahí pase directamente de la fase 4 a la fase 0, que sería la apertura de los canales de sodio, y de ahí pase directamente a la fase 3, que sería la parte de cerrar los canales de sodio y abrir los canales de potasio para que haya una repolarización y de nuevo la fase 4. O sea que en las células automáticas no hay lo que sería la parte de la fase 1 y la fase 2. Directamente se pasa a la fase 3, se puede decir. Y las arritmias mayormente, las arritmias aparecen por tres causas. La alteración de la automaticidad, mayormente, que es la parte de la creación del impulso eléctrico, la alteración de la conducción por parte tal vez de un tejido isquémico que produce su propio impulso, y alteración del periodo refractario, que dijimos que es ese periodo en que la célula no se puede despolarizar, un periodo de absoluto, relativo o supranormal. Eso sería. Le toca a mi compañera. Muy Esa sería mi bien. parte. Ujú. Buenas noches, doctora. ¿Se Buenas bien? ¿Se noches. escucha? Sí, sí. Disculpen. ¿Su nombre? Ya. Buenas noches, doctoras y compañeros. Hoy día le... Sí, doctora, ¿me habló? ¿Su nombre? Perdón, no la escuché. Ah, mil disculpas. Mi nombre es Adriana Roca. Ya, muy bien. Ya. Hoy día voy a hablarles del sistema de conducción eléctrica. Bueno, el sistema de conducción eléctrica
se va a dar por una serie de fibras que generan impulsos eléctricos. Entre estas fibras tenemos primeramente al nodo sinusal. Y bueno, el nodo sinusal es el nodo sinusal nativo, también llamado o nodo sinoauricular, que va a generar principalmente el impulso eléctrico y se lo conoce como nodo sinusal nativo porque este va a tener la mayor tasa de despolarización aparte de todos estos marcapasos ectópicos que tenemos. Una vez se inicia el impulso eléctrico, este va a viajar hacia la aurícula izquierda por medio de los haces internodales. ¿Ya? Tenemos un haz anterior, un haz medio y un haz posterior. El haz anterior, o haz de Bachmann también llamado, va a viajar hacia la aurícula izquierda y todos los miocitos auriculares. La diapositiva, por favor. Ya. Luego, el haz medio que tenemos acá, también llamado haz de Wickenbach, este va a viajar por toda la aurícula derecha junto con el haz posterior o también llamado haz de Torel. Van a llevar toda la despolarización y la señalización del potencial eléctrico hacia este, el nodo auriculoventricular. Pero aquí, una vez que llega la señalización eléctrica, sufre un retraso de 0,1 segundo. Este retraso es muy importante porque cuando hay el vaciado hace que el vaciado de sangre pueda llegar hasta los ventrículos. Entonces, hay veces en los que ocurre que puede quedarse bueno, restos de sangre en toda la aurícula, a nivel de la aurícula izquierda o derecha. Entonces, este retraso hace que primero no se reduzca la sangre y bueno, también este nodo auriculoventricular va a actuar y va a ser como un marcapasos ectópico que va a tener la propiedad de generar y tener su propio automatismo. Cuando hay algún fallo, algún bloqueo a nivel del nódulo sinoauricular o sinusal, este va a tomar las riendas y va a generar o tener su propio impulso eléctrico. Obviamente que no es mayor esta frecuencia que genera, porque obviamente el nodo sinusal tiene una frecuencia de 60 a 100 latidos en un minuto, mientras que el nodo auriculoventricular tiene una frecuencia de, de 40 a 60 latidos en un minuto. Luego, este nodo auriculoventricular va a perforar este esqueleto fibroso cardíaco y se va a dividir en los tabiques interventriculares en un haz izquierdo y un haz derecho. Y estos haces va a viajar la señalización eléctrica hacia los ventrículos, formando fascículos, un fascículo derecho, un fascículo izquierdo, y van a formar fibras. Estas fibras son las conocidísimas fibras de Purkinje, que también tienen la propiedad de generar su propio impulso. Si es que hubiese un fallo no solamente en el nodo sinusal, también en el nodo auriculoventricular. Obviamente que el ser humano no puede vivir con esta poca capacidad porque la frecuencia es muchísimo menor. No se registran casos que haya personas que hayan sobrevivido con esta frecuencia, pero ayuda bastante ante un fallo o bloqueo a, a nivel del corazón. Y su frecuencia es de 30 a 40 latidos en un minuto, es mucho menor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, aquí vemos ritmo sinusal o ritmo normal. Bueno, ¿por qué se considera que un ritmo normal es considerado ritmo sinusal también? Es que
Es porque, como les decía, ¿no? El nodo sinusal inicia el impulso eléctrico hacia todo el miocardio. Es el que tiene mayor tasa de espolarización. Y para que un ritmo normal eh, se dé en el corazón, necesita cumplir tres criterios muy importantes. Estos criterios, primeramente, tenemos que la persona debe tener una frecuencia de 60 a 100 latidos, no menos ni más de esto en un minuto. Y las presencias, como podemos ver aquí, las ondas P, no sé si lo puedes marcar, Miguel, deben ser idénticas antes de cada complejo QRS. Y obviamente la onda P va a representar la despolarización y la contracción de las aurículas. También otro criterio muy importante es el tercer criterio que para que se cumpla un ritmo normal, es que los complejos QRS deben ser estrechos, no deben ser ni extendidos, ni prolongados, deben ser estrechos por estas tres ondas QRS y esta forma estrecha representa la espolarización normal y contracción normal de los ventrículos. Ahora, claro que hay variaciones en un ritmo normal, claro que sí. Este, Cuando nosotros estamos respirando, por decir, estamos mm, como que inhalando o inspiramos, ¿no? Como le decimos. Ustedes quédense ahí y van a sentir que su corazón empieza a latir más. Entonces, esto pasa cuando nosotros inspiramos, inhalamos, un poquito aumenta la frecuencia. Entonces, cada intervalo RR que hay en cada complejo QRS van a empezar a acortarse. Entonces, este acortamiento va a ser una señal de que la frecuencia está aumentada. Otro, cuando nosotros expiramos, o sea, exhalamos, nuestra frecuencia un poco va a disminuir. Entonces, estos intervalos RR de cada complejo QRS se van a alargar porque hay una disminución de la frecuencia, que no es mucha los 60, no es una disminución de 50, pero es entre los rangos de 60 y en el caso del aumento en el rango de los 100. Entonces, si se ven estas diferencias o variaciones entre los intervalos, en el electrocardiograma, en una persona no significa que tenga alguna patología o que tenga alguna enfermedad o algo. Más bien es súper normal. Sí pueden haber variaciones en el ritmo sinusal normal. Puede variar un poco su frecuencia, que es entre los 60 a 100, como les venía diciendo, y a esta variación se le conoce como arritmia sinusal respiratoria y es súper normal. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, gracias. Bueno, aquí tenemos el automatismo. Siguiente diapositiva. Ya, gracias. Aquí tenemos el automatismo, ¿ya? Este concepto es súper importante. Les venía explicando eso de que tienen la propiedad de automatismo. Entonces lo vamos a entender mejor acá, porque el automatismo es una capacidad propia de las células marcapasos, no de las células musculares. Tienen la propiedad de automatismo las células marcapasos de generar sus propios impulsos eléctricos de manera espontánea y sin que hayan estímulos externos. Entonces, en este esquema que les puse acá, que nuestro compañero Miguel les estaba explicando un poco, vimos el flujo de entrada, salida de calcio, todo eso, ¿no? Pero hay algo importante que no sé si ven remarcada esta fase 4, lo puedes apuntar Miguel, la fase 4 ahí abajo, ¿ya? Esta fase, primeramente, el automatismo va a depender de esta fase 4. Y la fase 4 obviamente está mediada por el potencial de acción, donde van a haber un intercambio de iones, como vimos. Entonces la célula en reposo, cuando inicia un potencial de acción, abre sus canales de calcio para el flujo de calcio dentro de la célula. Y posteriormente se produce la
despolarización o conocido la activación de la membrana o contracción celular. Llega una vez al umbral que está aquí arribita, al umbral ahí en la punta, en la punta. Ya. Llega al umbral y con todo lo que sube baja, ¿no? Hay una desactivación haciendo que los canales de calcio se cierren y se abren los canales de calcio para que haya una salida o permeabilidad de los iones de potasio. Este, bueno, la siguiente, aquí vemos automatismo normal, ¿no? Es entre 60, oscila entre los 60 a 100 latidos en un minuto. Siguiente diapositiva. Ya, ahora existen factores que pueden alterar la formación del impulso eléctrico o del automatismo. Eh, bueno, un automatismo alterado, alterado, puede ocurrir por aumento o por la disminución del automatismo normal debido a factores, bueno, recordemos bien que tenemos el sistema autónomo que está mediado por factores neurohumorales, ¿ya? Y el sistema autónomo se divide en sistema autónomo simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, hay factores como la estimulación del sistema autónomo, intoxicación de fármacos, entre otros, que pueden producir una alteración. Entonces, acá vemos por aumento del automatismo. Ante una estimulación simpática, supongamos que nos fue mal en todo el día, estamos con dolor de cabeza, tuvimos una discusión que realmente no podemos ni manejarla ni hablar con la persona, o sea, fue un día fatal. Entonces, hay una estimulación parasimpática. Recordemos que el sistema parasimpático es un mecanismo de lucha y huida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El sistema parasimpático va a liberar mensajeros de catecolaminas, como conocemos, noradrenalina o norepinefrina o adrenalina. Estos mensajeros se van a unir a receptores de las células marcapaso, como son los beta 1, se van a unir, se van a ligar a eso y van a producir una como una activación a nivel de la membrana. Al unirse estos receptores se activan y hacen que se abran en mayor cantidad los canales de calcio, porque hay una sobreestimulación, no una estimulación. Está bien un enojo, pero es una sobreestimulación que se da. Entonces, esto hace que el calcio ingrese dentro de la célula, se acumula dentro de la célula y hace que se inicie un potencial de acción. Al haber tanto calcio dentro de la célula, se inicia cada vez más rápido un potencial de acción, por ende se produce un disparo cada vez más rápido del potencial eléctrico. Y este potencial eléctrico puede ser mayor a los 100 latidos. Imagínense, si en un minuto podemos hacer hasta en 100 latidos, pueden ser 100, 120, 130, 150. ¿Y qué pasa si mayor cada vez se produce el potencial de acción? Porque la célula, como entró tanto calcio dentro de la célula, esto hace que mi célula cardíaca se vuelva muy, este, muy positiva y va a costar que el calcio salga fuera, a nivel extracelular o fuera de la célula. Entonces, eh, esto va a hacer que dentro de la célula cada vez un potencial de acción inicie rápidamente y esto me va a producir una taquicardia, como conocemos, ¿no? Y bueno, otros factores metabólicos, la hipoxia, a ver, cuando nosotros por X razones tenemos ausencia de oxígeno, esto llega hasta el tejido de las células marcapaso, detectan que no hay oxígeno, este,
y la energía con qué se forma con el oxígeno, ¿no? Necesitan O2 para formar ATP, no hay ATP, no pueden y hay unas bombas que hablaba nuestro compañero sodio, potasio, ATPasa y eh, calcio, no recuerdo bien, calcio, ATPasa, por ahí, ¿no? Bueno, estas bombas de calcio equilibran el interior de la célula para que no haya ese exceso, ese cúmulo. Entonces, al no haber ATP, no, porque no hay oxígeno, ¿no? Entonces, al no haber ATP, estas bombas dejan de funcionar y hacen que haya todavía aún más cúmulo, porque no puede salir, no puede regularse el calcio, ¿no? Entonces, esto hace que también dentro de la célula se inicie cada vez más rápido por el cúmulo de calcio, o también podemos hablar del sodio, y se produce una activación en la membrana cada vez más rápido y también produce taquicardia. También otros fármacos como, bueno, eso no estaba en el libro, pero ya como lo pueden leer, ¿no? Estos fármacos pueden producir un incremento o aumento en la automaticidad, que recordemos que la automaticidad es la capacidad de generar impulso en la célula. Luego tenemos algunos factores que van a disminuir el automatismo. Ya, supongamos que tuvimos un día, bueno, no un día, supongamos que nos sentimos mal, mareados por el hecho que no hemos comido o algunos factores externos. Entonces, ¿qué pasa? También hay una estimulación a nivel del sistema parasimpático, no simpático, parasimpático. Esta estimulación simpática va a liberar por mayores cantidades de mensajeros de acetilcolina en grandes cantidades, y estos mensajeros de acetilcolina se van a unir a los receptores de las células marcapasos o receptores muscarínicos del corazón también, haciendo que se activen los canales de potasio en gran cantidad. Al tener eh, tantos canales de potasio abiertos, empieza a ir cantidad de extrema, o sea, hiperpolarizada, excesivamente hiperpolarizado. Entonces le va a costar generar un potencial de acción. Va a ser un potencial de acción demasiado lento. Y por ende, al iniciar ese potencial exactamente, ¿ustedes qué creen? Un, no disparo eléctrico, pero un impulso eléctrico. Y va a hacer que esta frecuencia disminuya, sea menor a los 60 latidos, y si es menor a los 60 latidos, ¡pum! Bradicardia. Siguiente diapositiva, por favor. Diapositiva. Bueno, aquí es algo más sencillo, ¿no? Aquí, como su nombre lo dice, conocemos los marcapasos ectópicos latentes, este, eh, que les mencioné, las fibras de Purkinje y los otros, ¿no? El nodo sinusal, porque el nodo sinusal es quien va bueno, es el más importante, es el nativo. Pero ¿qué pasa? Marcapasos latentes que conocemos pueden adoptar una tasa muchísimo mayor de frecuencia cardíaca que el nodo sinusal. En su frecuencia normal, que es entre los 60, que oscila entre los 60 a 100, pero estos esporádicamente pueden adoptar una tasa mayor a esa frecuencia, haciendo que el nodo sinusal no haga su efecto de marcapaso natural. Y bueno, cuando un impulso prematuro, cuando hay algún impulso prematuro por un marcapaso latente o se da ahí, se llama latido ectópico.
Se cortó el audio. Se le fue la señal, parece, doctor. Ah, sí. Escúchenme, jóvenes, se va a cortar la clase y yo tengo otra actividad, así que la siguiente clase vamos a concluir ya. Una recomendación, jóvenes. Nosotros estamos utilizando como texto base el libro de Uribe. Si bien los temas son largos, ustedes tienen que hacer su exposición para que dentro de un periodo les dé tiempo de exponer a todo, porque su compañera lleva hablando más de 20 minutos y falta exponer 3 compañeros. Así que tienen que ver la forma de organizarse para que todos puedan exponer, ¿ya? Entonces, la siguiente clase, eh, ya que comience el siguiente, ¿ya? Como recomendación para todos los grupos, ¿ok? Tienen que resumir y hablar de lo más importante y no hacerlo así tan largo, porque la idea es que todos puedan exponer y presentar su parte, ¿ok? Sí, doctora. Bueno, ya, la otra clase entonces terminamos este tema. Yo también lo voy a presentar para hacer un resumen y que quede bien claro. Y los que no sepan su nota, me escriben al WhatsApp para que yo se las pase, ¿ok? Doctora, desde la otra clase, el que le sigue directamente empieza, ¿no? Sí, Ya, por yo ya favor. expuse, Ariana ya expuso y le seguiría el siguiente directamente. Quedan 3, ¿no ves? Solamente pusieron 2. Es que Sí, yo sé que quieren hacerlo extenso y todo, pero lo más importante o sea, es que hay que simplificarlo, ¿ya? Porque no hemos llegado ni a la clasificación, o sea, la clasificación y falta, le falta harto todavía, ¿ok? ya, doctora, está bien. Bueno, bueno, jóvenes, hasta la siguiente clase entonces. Doctora, disculpe una pregunta. ¿La clase va a ser el siguiente lunes o este jueves? No, el jueves es feriado, ¿no? Sí, doctora. El Entonces, el jueves, siguiente lunes. sí, el lunes terminan y yo le preparo la explicación y ya seguimos avanzando. Y el próximo jueves ya le toca aparato respiratorio, ¿ya? Y vamos a comenzar con tos, así que tomen en Eh, cuenta ya los que van a exponer respiratorio. Falta un tema más del grupo uno, creo, doctora, creo que era vascular, lo que creo que dijo usted. Ah, sí, porque lo que pasa es que aquí, según lo que me han mandado, ya no falta nadie a exponer. Eh, Falta un grupo más, según lo que usted me dijo, que aumenta un tema más. No A sé si ver, lo tengo. bueno, si falta un grupo, me avisa para que lo preparen, ¿ok? Sí, sí, es que ya está listo el grupo, están organizándose para ver si exponen este lunes o el jueves El directamente. jueves sería, ¿ya? Ya está bien, doctor. Ok. Bueno, que pasen buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas Hasta noches. luego.